Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Sí, esta semana celebramos la Reforma Protestante y hoy quiero compartir con ustedes bajo el título basado en ese evento que estamos celebrando, Reformados para Crecer. Así que acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria y honra por esta mañana, Señor, por tu misericordia, Señor, porque no hay nadie mejor que tú, Señor. Gracias porque te hiciste presente en nuestras vidas, Señor. Gracias por tus misericordias que no importa en qué momento de nuestro caminar estemos, tú haces provisión y te haces presente, Señor. Gracias porque vienes a nuestro encuentro por amor, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra y te pido, Señor, que lo que hablemos esta mañana sea de edificación, Señor, sea de crecimiento. Háblanos a nuestras vidas, Señor. Transfórmanos. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez tú has pasado por un momento difícil y recuerdas haber sentido como una necesidad de orar? Porque estás atravesando ese momento difícil, pero al mismo tiempo estás como conflictivo porque la duda entra a tu corazón si Dios te está escuchando o no te está escuchando. Si Dios te puede escuchar o no te puede escuchar. Y la verdad es que yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa experiencia y no es un sentimiento que tú has experimentado estando solo. Y como hablábamos en la introducción, esta semana celebramos la Reforma Protestante, su aniversario número 507. Casi nada, ¿verdad? 507 años. Algunos, ¿verdad? Pueden pensar que pasó hace poco, otros que pasó hace mucho, pero si lo tomamos desde la perspectiva del nacimiento del Señor para redimirnos, podemos ver que no necesariamente es un evento que pasó hace muchos años, sino 500 años, comparado a 2000 y tanto de años, pues podemos concluir de que los 500 no son tanto como los 2000, ¿verdad? Pero hubo una serie de circunstancias que provocaron que el Señor una vez más hiciera provisión por amor a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de una institución, ¿verdad? Hablo del cuerpo de Cristo, hablo de las personas, ¿verdad? Entonces, yo quiero que en el día de hoy nosotros recordemos algunos puntos, algunos puntos sobre este evento tan significante que significa la fe de cada uno de nosotros. Porque Martín Lutero, en este caso hablamos, ¿verdad? Lutero estaba dejándole saber a las personas al clavar esas 95 tesis, ¿verdad? La imagen que tenemos aquí, esta fue precisamente donde él hizo ese acto en esa iglesia. Esas 95 tesis, que nuestra relación con Dios es algo personal y es algo directo. Es algo personal y es algo directo. Entonces, es más fácil para asimilar lo que te estoy diciendo cuando nosotros lo comparamos en algo que tenemos en la actualidad, como enviar un mensaje de texto. Si tú quieres enviarle un mensaje de texto a alguien, tú sacas tu teléfono, abres esa aplicación de enviar mensaje de texto, utilizando tus dedos, escribes ese mensaje de texto y y presionas el botón de enviar. Y al presionar ese botón de enviar, al instante, la otra persona al otro lado le hace ting o cualquier ringtone o sonido que tenga programado y le notifica que tú le enviaste un mensaje, ¿verdad? Eso precisamente es lo que Lutero le estaba diciendo a las personas en aquel entonces y recordando y enfatizando en el día de hoy. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Amén. Eso es algo increíble.
el hecho de que uno no necesita un intermediario para hablar con Dios. Tú no necesitas de mí para tú tener una conversación con Dios. Tú no necesitas de ninguna otra persona para tener una conversación con Dios. Eso que te estoy diciendo, que hoy lo damos por sentado, ¿verdad? Pero en aquel entonces era algo totalmente revolucionario. Porque en aquel entonces se le enseñaba a las personas que tú necesitabas un intermediario para poder tener una conexión o una relación con Dios. Que tú necesitabas a alguien que intercediera por ti para poder acercarse a Dios. Y el hecho de que tú puedas hablar directamente con Dios sin la necesidad de un instrumento de por medio, es algo increíble. Y como te digo, era novedoso para aquellas personas. Cuando aquellas personas comenzaron a leer sobre eso, como que los sacudió y lo estremeció. Porque es como que vengan donde ti a transmitirte un nuevo concepto, una nueva idea que te socava y te sacude todo lo que tú creías hasta el momento. Mira, yo lo comparo con el shock, aunque no compara, porque el ejemplo que voy a utilizar tiene como una connotación un poquito diferente, porque puede percibirse como buena o como mala, pero es como aquella persona que descubre en algún momento de su vida que es adoptado. Es un choque emocional fuerte, que puede ser de bendición o no puede ser de bendición. Pero en este caso, el evento de enterarte de que tú tienes una conexión directa con Dios es un evento de bendición y que trae un cambio profundo en tu vida. Yo al principio te estaba preguntando si alguna vez tú te has sentido o has dudado de que Dios te escucha. Mira, la respuesta es que Dios nos escucha. Tan simple como cuando nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero a tener una conversación con Él, Él nos escucha. Entonces, en aquel entonces se pensaba y se enseñaba que necesitabas ese intermediario humano para acercarte a Dios. Era una época donde en medio de la fe lo que prevalecía era el miedo. Era una época donde la gente se creía totalmente indigna, incapaz. Era una época que la gente se le enseñaba que tú necesitabas ganarte el favor de Dios, que lo necesitabas ganar. Y obviamente las personas en su experiencia, pues nadie sentía que podía ganarse el favor de Dios. Por eso sentían que necesitaban de esos líderes religiosos que lamentablemente estaban tomando ventaja sobre eso. Algunos, ¿verdad? Porque yo siempre concluyo que donde, tal como dice la Biblia, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y Dios siempre hace provisión. Y el hecho de que uno se sintiera que era difícil o casi imposible agradarle a Él, era increíble. Y que viniera este individuo a decirte, no es así. Tú tienes la capacidad de tener una conexión y puedes tener una conversación directa con Dios. Y ese evento de la reforma lo que hizo es que rompió las cadenas de la dependencia humana. Para tener una relación con Dios, ya no dependo de nadie para yo poder acercarme a Dios. Y es precisamente lo que el apóstol le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, cuando le escribió ahí en Éfesos 2, 8 y 9, y le dice lo siguiente, para que entendieran esto de la conexión con Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y mira, paremos ahí un momentito, porque lo que nos está revelando ese versículo, que fue uno de los fundamentos que él utilizó cuando esa palabra se volvió rema en él, viva, y ese fue como ese ajá que tuvo ese momento que tú dices, caramba, pero si aquí lo que me está diciendo que esto yo lo estoy recibiendo por gracia, un regalo inmerecido. Y por lo tanto yo puedo, no tan solo lo estoy recibiendo sin que yo haga nada porque es un regalo inmerecido, sino que también puedo experimentar la salvación a través de creer, a través de la fe. Y al final le dice, mira, ese regalo inmerecido y ese que puedes accesar a través de la fe, esto no viene de ningún hombre, no procede de ustedes, nos dice el versículo, sino que es un regalo directamente de Dios. Y él no paró ahí.
Y le decía a los Éfesos en el versículo 9, pero déjame aclararte algo, que esto no es por obras para que nadie se jacte. Dios, haciendo provisión, le dijo, no hay nada que tú puedas hacer en esta vida para ganarte mi favor y mi gracia, porque yo te la regalo. Entonces, eso era sumamente revolucionario en aquel entonces, porque estaba socavando todo el sistema de creencias religiosas que había hasta ese momento, donde tú tenías que hacer obras, donde tú tenías que pagar por el perdón de tus pecados, donde tú tenías que hacer contribuciones, donde tú tenías que hacer experimentar hasta a veces castigos corporales para demostrarle a Dios un sentido de agradecimiento. Y el apóstol en esa carta a los Efesios le está diciendo, mira, no hay nada que tú puedas hacer. Nada, no hay dinero que tú puedas dar, no hay experiencia de vida que tú puedas tener, no hay laceración, no hay brazos que te cortes, piernas que te cortes o caminar de rodillas de norte a sur, nada de eso va a provocar que el Señor tenga a favor tu vida, porque ya todo eso fue ganado a través de Jesucristo, porque ese regalo. Entonces, esta libertad no solo cambió el mundo religioso, sino que dio a cada creyente la confianza de acercarse a Dios. Y esta es la parte que era más monumental ahí. Era que la oportunidad de acercarse a Dios sin tener miedo. Le tenían pavor a Dios. Le tenían pavor a aquel que había enviado a su hijo por amor. Y le tenían miedo. El sistema había creado ese miedo. Entonces, la reforma lo que despierta eso dice, no me tienes que tener miedo, lo que tienes es que acercarte a mí. Entonces, este evento dice que no es por lo que nosotros hacemos, ni tampoco por lo que dejemos de hacer, porque Dios ya pagó ese precio, nos libera de cargar con nuestro propio valor. Tú no tienes que definir tu valor, Cristo define el valor tuyo por ti. Y esa es la misma libertad que Lutero proclamaba y que tú y yo seguimos viviendo hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido de que hemos vivido haciendo cosas en nuestro caminar de fe, tratando de agradar a Dios, pensando que debemos de hacer más, que lo que estamos haciendo no es suficiente? Y yo me incluyo en esto. Hay veces que yo siento que lo que yo hago no es suficiente, como si yo pudiese comprar el favor de Dios, pero no es así, no es necesario. O puedes estar sintiendo que tienes que ser mejor o que no eres lo suficientemente bueno. Y hoy el Señor viene a nuestro encuentro a decirte, mira, hijo mío, hija mía, descansa en mi gracia. Confía en que lo que Dios hizo es suficiente para acercarte a Él. Entonces, esa es la libertad que la reforma trajo. Una libertad que cambia nuestras vidas. Pero ya como que ya voy concluyendo. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer además de recordar cada año el evento de la reforma? Bueno, ¿qué tal si nosotros vivimos la reforma? ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Bueno, que hoy es un buen día para que tú y yo le digamos a Dios que reforme nuestros corazones, que los transforme, que los cambie, que reforme nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que también reforme nuestros comportamientos. La lucha que tú y yo tenemos hoy en día es la de estar llenos de nosotros mismos. Nosotros andamos llenos de nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que andamos llenos de nuestras propias opiniones, de nuestros egoísmos, de nuestra dependencia espiritual, de nosotros estar adictos a la espiritualidad de otros. Dependemos lamentablemente de la intimidad de alguien que me ayude a estudiar las Escrituras o tener comunión con Dios o cantarle una canción a Dios o tener una expresión de adoración a Dios. Esa adicción a la intimidad de otras es peligrosa porque lacera o socava la intimidad o relación que Dios quiere tener en tu vida. Estamos llenos de, cuando digo de nosotros mismos, me refiero también a que hacemos poco o nada por tener intimidad con Dios.
Y por eso es que este momento nos debe de invitar a pensar, Señor, reforma mi corazón para yo tener una conexión contigo profunda y genuina. Yo esta semana me encontré fui a correr bicicleta, ¿verdad? Una ruta de noche en el bosque, y luego de eso pues fuimos a un restaurante, ¿verdad? Y entonces yo estaba me estaba sentado en la mesa y estaban hablando múltiples temas hasta que llegamos al aspecto de la iglesia. Y yo dije, yo aquí no voy a opinar nada porque yo estoy más interesado en escuchar lo que cada uno tiene que decir. Y lo que estaba allí era totalmente de observador. Ellos no saben nada de mi vida porque esas dinámicas de grupo se dan así. Por ejemplo, los que corren bicicleta. Ayer yo le decía a Lucian sobre que cuando nosotros corremos bicicleta, no hablamos de qué haces o qué no haces o cómo es tu constitución familiar o ni siquiera dónde trabajas, qué te dedicas. Simplemente los temas se suscriben a bicicleta. O todo lo relacionado a bicicleta. Entonces, ellos no saben que yo soy un pastor y tampoco yo se los he dicho. Así que yo dije, espérate, que yo no quiero influenciar en esta conversación, simplemente yo quiero escuchar lo que ellos tienen que decir. Entonces comenzaron a hablar y uno comenzó a decir que cuando él era más joven, él se dedicaba a hacer lo que se llama college preacher, que no es otra cosa, sino que un predicador que va a universidades alrededor de la nación a predicar a Cristo. Pero lo que me llamó la atención, que él hablaba que esa experiencia provocó en él un distanciamiento de su relación con el Señor, ¿verdad? Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo es que si tu función o tu trabajo en ese entonces es predicar a Cristo, eso puede provocar un distanciamiento entre tu relación con Dios? Y la respuesta puede ser de que a veces nosotros adoramos más el servicio que al dueño del servicio. Yo puedo pararme aquí, predicar todas las semanas y a la misma vez ir distanciándome, porque si no mantengo lo que te hablaba antes, esa necesidad de tener intimidad con Dios, esos momentos de adoración, esos momentos de escuchar su voz o de provocar su voz en mi vida, de pararme y reflexionar en lo que Él está haciendo en medio nuestro y todas esas cosas, pues lo que provoca es que comience a haber un distanciamiento entre Dios y Dios, aunque mi función sea precisamente hablar de Él. Otra estaba hablando de que en su hogar, que ella creció, todo te conducía al infierno. Y esto era una fémina, y yo la miraba y yo decía, qué carga espiritual tan fuerte esa. El sentirte que tal y como hablamos aquí de lo que provocó la reforma, que nada que tú hagas te puede acercar a Dios, que todo por el contrario, tu comportamiento, tu estilo de vida, el mero hecho de que hagas cierta actividad te esté separando de Dios. Y ella creció con esa carga, al punto que hoy en día no tiene ningún tipo de relación con Dios porque, como ella decía, no hay nada que yo haga porque todo lo que yo hago me va a llevar al infierno. Así era el fundamento que ella tenía. Otro hablaba estas eran dos, hablaban de que su comunidad de fe era la original, y que todos los demás habían salido de su comunidad de fe. Y entonces seguía hablando que hablaba sobre la importancia de entender que hay un intermediario que no es Jesucristo para acercarte a Dios. Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez. Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo. Regresemos al episodio. Y eso a mí me llamaba la atención que ellas tuviesen esa interpretación. Entonces, el último que hablaba sobre su comunidad de fe o su organización, y él lo hablaba con un orgullo. Él decía, es pequeña, pero muy orgulloso de su comunidad de fe. Pero ninguno
habló de la relación que uno debe de tener con el Señor. Entonces, ahí es que tú te das cuenta cuán distanciados nosotros estamos en este tiempo que estamos viviendo de una relación genuina con Dios. Y hablamos de eso que te decía, de esa adicción a la espiritualidad de otros. Dependemos de otros. Unos dependían de la institución, otros dependían del sistema, otros dependían de lo que le habían dicho o lo que habían experimentado, pero ninguno habló de lo fácil que es tener una conexión con Dios. Ninguno. Y yo me quedé reflexionando sobre eso. Porque cada uno de ellos hablaba de una relación distorsionada que tenían de fe. Todos hablaban de una relación rota, de una relación distante, pero ninguno hablaba sobre la importancia o cómo tener una relación cercana con Dios. Ninguno hablaba de lo que fue revelado a los Gálatas cuando le escribieron esta carta en el capítulo 4 y verso 6, que le decía, ustedes ya son ¿qué? Hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. ¿Y por qué la revelación de Abba Padre es tan importante? Bueno, porque Abba Padre es la adaptación griega de la palabra aramea que significa padre. Pero no es cualquier padre. Era la forma coloquial o la forma de cariño como los hijos llamaban a sus papás. Cómo los hijos mantenían una conexión con su papá, que era más allá de ser su padre fisiológico o biológico, debo decir, sino era esa relación de intimidad entre un hijo y un padre. Es esa expresión de decir como a tu papá papi o papito, o en inglés daddy, esa intimidad, esa conexión. Ninguno hablaba de Dios como su papito, como su padre, como aquel que puede tener la confianza y la seguridad de que si yo voy a Él está, Él me responde, Él no me va a despreciar, Él no me va a echar fuera, sino que me va a recoger. Por eso ese versículo 6 dice, ustedes ya son hijos, porque ya ustedes tienen la habilidad de llamar a Dios como papito, como padre. ¡Qué increíble eso! Eso faltaba en esa conversación. Ninguno de ellos había entendido o ha entendido que con Dios uno no necesita intermediarios, uno necesita una relación. Amén. Entonces, la reforma en nuestras vidas o en tu vida comienza cuando tú decides conocer a Dios de primera mano. ¿Y cómo es que se conoce a Dios de primera mano? Bueno, pues con cada momento de oración, con cada oración que yo tengo, que tú haces, cada versículo de las Escrituras que lees donde se te va a revelar esto que acabábamos de hablar. Cada momento de adoración a Dios que no depende de que alguien te esté diciendo levanta las manos o canta esta canción o haz una expresión de adoración. No, porque te nace, porque tu amor y tu agradecimiento es más fuerte que una dirección de cómo adorar que alguien te haga. Eso es un acto de fe y no tan solo es un acto de fe, es un acto de reforma. Entonces, hoy yo quiero que nosotros reflexionemos en esto, invitarte a que seamos intencionales en leer la Biblia por ti mismo, que no dependamos de las reuniones para leer la Biblia, y al orar a Dios teniendo la expectativa de que Él nos va a escuchar, y no tan solo nos va a escuchar, sino que nos va a responder. Entonces, entiende esto, la reforma de tu vida se inicia cuando tú decides conocer a Dios de primera mano y no del Dios que te han contado, sino ese Dios que se relaciona contigo. No ese Dios que alguien te ha hecho referencia, sino el Dios que tú has comenzado a intimar y a crecer en Él. Como yo te mencioné,
¿Cómo se hace? Bueno, con cada oración, con cada versículo que tú lees, con cada momento de adoración, cuando tú abres tus labios, expresar una expresión de adoración a Dios, un gracias Señor, un aleluya, un Dios eres bueno, Dios te amo, gracias por lo que haces en mi vida, gracias por lo que haces en mi familia. Cada cántico que tú entonas, cantes o no, te escuches bonitos o no, abras tus labios. Es un acto de fe que te va a acercar más a Él. ¿Tú quieres provocar a Dios en tu vida? Pues tienes que tomar pasos afirmativos para hacerlo. Entonces, hoy yo te invito a hacer algo sencillo, pero sumamente poderoso. Esta semana, dedícate a leer un capítulo de la Biblia diariamente, aunque sea cortito. Eso no importa si es corto o largo. Lo que importa es que seas intencional en tener esa conexión con Dios. Y después que lo leas, tú reflexiones y digas, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a través de esta lectura? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere revelarme a mí? Sin depender de nadie, sin depender de otra persona, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? Sin depender de las interpretaciones de otros. En que también que cantes una canción a Dios, que levantes tus manos ahí. Mira, hazlo en la ducha, hazlo de camino al trabajo, hazlo cuando estés cortando, qué sé yo, la grama, si estás cortando o alimentando las gallinas, yo no sé, pero aprovecha y levanta tus manos y dale una expresión de adoración a Dios, una expresión de amor. Y que cada oración, y que cada versículo, y que cada cántico que tú leas sea un acto de fe que esté reformando tu vida. Amén. En conclusión, así como Lutero se paró firme en su fe, haz tú lo mismo en tu vida diaria. Recuerda que la reforma no fue un momento, sino el comienzo de un movimiento que al día de hoy todavía seguimos experimentando. 507 años después seguimos experimentando la revelación que el Espíritu de Dios, ese avivamiento que el Espíritu de Dios trajo sobre la iglesia, que la despertó, diciéndole, tú puedes estar más cerca de mí de lo que te han dicho. Impúlsate con esto, cree con esto, anímate con esto, involúcrate con esto, de que Dios está cerca de ti, a la distancia de un clamor. Puestos de pies. Aleluya. Padre, gracias. Gracias porque podemos adorarte y bendecir tu nombre y levantar nuestras manos a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias porque haces provisión para acercarte a nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos invitas, Señor, a reflexionar y a pensar, a considerar, Señor, qué cosas nosotros podemos hacer para acercarnos más a ti, Señor. Para que tú te notes en nuestras vidas, Señor. Para que tú direcciones nuestras vidas. Señor, toma nuestros corazones. Toma nuestras vidas. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Aleluya. Santo. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.